Flores al borde del camino. Capítulo 7. 15 de enero de 1978, Bloomsbury, West End del distrito londinense de Camden, Inglaterra. A pesar de haber limpiado hasta el último centímetro cuadrado de su apartamento la noche anterior y haber horneado 2 docenas de galletas de mantequilla de maní y chocolate temprano esa mañana, y haber revisado todo su armario hasta elegir lo que consideró la falda y la blusa más respetables y responsables que tenía, Petunia todavía se sentía lamentablemente desprevenida para lo que vendría en poco tiempo. Estaba disfrutando de una tranquila y silenciosa tarde de sábado, recostada en su sofá de una manera poco femenina y leyendo una revista de chismes cuando Dusty, la lechuza, apareció una vez más desde la ventana de su cocina con otra carta de Severus. Esta no estaba sellada como la anterior, simplemente estaba doblada por la mitad y era más corta que la anterior. Petunia. El director y yo vendremos el domingo, mañana, al 12:30. Severus Snape. En su intenso pánico inicial al ver la palabra mañana, Petunia casi se pierde la postdata apresurada y de tamaño medio más pequeño que se encontraba justo debajo de su nombre. PD. Puede que acepte su oferta de mantener correspondencia. SS. Podía imaginar a Severus frunciendo el ceño mientras escribía a regañadientes esa última línea, y lo vio molesto consigo mismo por admitir que quería escribirle. Esa imagen mental la hizo reír un poco para sí misma. Para él, esto era francamente cordial, casi cálido. Su viaje a Spinersen había estado en su mente desde que ocurrió unas semanas antes y descubrió que estaba contenta de que él se estuviera abriendo con ella. Algunas de las dudas que se habían abierto paso como una enredadera alrededor de su corazón se aliviaron al saber que él estaba comenzando a aceptarla y posiblemente incluso a confiar en ella. Y entonces la palabra domingo la golpeó de nuevo en la cara, y Petunia se levantó de un salto y se levantó del sofá, encaminándose hacia el fregadero de la cocina, donde guardaba los productos de limpieza. No había detenido su furioso frenesí de limpieza hasta pasada la medianoche, cuando se obligó a dejar a un lado su pobre esponja y su balde y dormir unas horas. En cuanto se despertó el domingo por la mañana, comprobó 2 veces su higiene y se aseguró de que su mejor juego de té estuviera listo antes de ponerse a hornear. Puede que no tuviera ninguna habilidad profesional más allá de escribir a máquina, pero si había algo en lo que Petunia Evans, solo Evans, no Dursley, se recordó a sí misma por 100ª vez, sabía que era buena. Era en el papel de anfitriona. Puede que no fuera del mismo calibre de panadera y cocinera que su madre, pero sabía que ahora tenía sus propios años de experiencia y que no se quedaba atrás. Demasiado pronto sonó la campana de la puerta principal y Petunia sintió que su estómago amenazaba con volcar su contenido al suelo. Respiró profundamente y se llevó una mano al abdomen mientras se calmaba. Cuenta hasta 5, es solo una conversación, él no tiene motivos para desearte daño y Severus está con él. Cruzó la sala principal en 4 zancadas y sonrió antes de abrir la puerta. En el umbral se encontraba la figura familiar de Dumbledore, que le sonreía desde arriba, todavía con una túnica con estampados llamativos. Esta vez con una salpicadura desordenada de colores primarios que parecía el resultado de un artista que hubiera arrojado su paleta al lienzo en un gesto de frustración. A su lado, y casi a su altura, se encontraba Severus, que parecía mucho más normal con un par de pantalones negros canosos y una camisa negra descolorida que no le quedaba bien y que también había sido lavada varias veces por su aspecto. Los puños estaban un poco enrollados hacia atrás y el cuello estaba deshilachado. La normalidad de todo aquello era refrescante en comparación. Buenas tardes, señorita Petunia. El director inclinó la cabeza a modo de saludo, con una sonrisa cálida pero con los ojos serios. Gracias por invitarnos con tan poca antelación. La sonrisa de Petunia vaciló solo por un momento antes de volver a su sitio y mirar al hombre mayor y luego a Severus, que estaba a su lado. Severus parecía nervioso, pero asintió levemente cuando sus miradas se cruzaron. Después de eso, se dio la vuelta y usó su cabello para ocultar su expresión, como siempre. Buenas tardes. Pasen, por favor. Pónganse cómodos. Acabo de prepararles un té. Les hizo un gesto con la mano para que entraran en su apartamento,
sacando la cabeza en cuanto pasaron junto a ella y mirando a ambos lados para ver si alguien había visto entrar a la extraña pareja. Respiró aliviada cuando la acera resultó estar vacía y cerró la puerta rápidamente. Dumbledore y Severus ya se habían sentado. El director tomó el pequeño sillón color lavanda frente a la mesa de café y Severus se había sentado rígidamente en el extremo más alejado del sofá, lejos de su director. Se sentó rígido, sin siquiera dejar que su espalda lo tocara y apoyando sus manos contra sus rodillas como si no quisiera tocar nada por miedo a dañarlo de alguna manera. Petunia lo observó un momento y se preguntó con el ceño fruncido si su comportamiento extraño era instintivo, o más bien, autoprotección. Todavía no sabía mucho sobre su vida familiar, solo lo suficiente de Lily para saber que su padre estaba sin trabajo y era bastante malo. Esa era la razón por la que Lily solo había estado en la residencia de Snape una vez, cuando había caminado para recogerla. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que ella lo observaba con el ceño fruncido. Avergonzada por haber sido sorprendida mirándolo, Petunia se apresuró a entrar en la cocina y preparó su bandeja de té, la tetera con estampado floral azul y violeta y las tazas ya dispuestas. El azucarero a juego lleno de una ordenada pirámide de cubitos y el pequeño tarro de crema al lado. Equilibró la bandeja sobre una cadera y deslizó el plato de galletas sobre ella antes de regresar a la sala de estar, dejando todo en el suelo. ¿Cómo toma el té, director?, preguntó ella, sentándose en el otro cojín del sofá junto a Severus. Él pareció alejarse mínimamente de ella cuando lo hizo, aunque ya había un pie de distancia entre ellos en los cojines. No podía decir si él simplemente estaba siendo tímido y evitando estar demasiado cerca, o si solo estaba tratando de ser respetuoso con su espacio personal. No se moleste con eso, señorita Petunia. Permítame. Miró el juego de té y Petunia observó con los ojos muy abiertos cómo las tazas se daban vueltas sin decir palabra y el té comenzaba a verterse en ellas. Los terrones de azúcar flotaban desde el plato como piezas de una cinta transportadora para dejar caer una cantidad diferente en cada taza. Finalmente, el tarro de crema se levantó y un chorrito de líquido se vertió suavemente en cada una mientras las cucharitas de té se sumergían en ellas para revolverlo todo en silencio. Luego, las tazas flotaron hasta detenerse frente a cada una de ellas. Petunia tardó varios segundos en extender la mano y tomar la copa del aire, con lentitud y cuidado, como si esperara encontrar resistencia en el aire. Severus y Dumbledore ya habían tomado la suya sin dudarlo un segundo, y ambos ya estaban bebiendo. Gracias, susurró con docilidad, intimidada e impresionada a la vez. ¿Cómo había logrado hacer eso sin una varita mágica? Decidió que no quería averiguarlo y, en cambio, tomó un sorbo de té y le pareció que estaba a su gusto. Se aclaró la garganta suavemente antes de dirigirse al hombre una vez más. Entonces, supongo que Severus te contó algo de la situación. Sí, lo hizo. Pero me gustaría escucharlo de tu parte, si no te importa. Quiero estar seguro de no perderme nada, y escucharlo en su totalidad de la fuente sería lo mejor. Ningún detalle es demasiado pequeño, considerando lo que estamos enfrentando en el mundo mágico en este momento. Eso era lo que temía. Durante las últimas semanas había logrado ignorar las circunstancias que la habían traído hasta allí, dejar de lado los sentimientos complicados con los que todavía tenía que lidiar en relación con su intento, al menos parcialmente exitoso, de terminar con su vida. Pero para contar esta historia correctamente, tendría que enfrentar el asunto de frente y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte para hacerlo. Petunia podía sentir más que ver los ojos de ambos magos sobre ella. Está bien. Solo, por favor, todo esto es bastante reciente para mí y yo. Hizo una pausa para respirar, reprimiendo un escalofrío ante sus recuerdos, un puñado de pastillas y su mano temblorosa llenaron sus pensamientos. La sensación de que se deslizaban por su garganta regresó. No he tenido tiempo de ordenar adecuadamente algunos de mis sentimientos. Solo puedo imaginármelo, pero te aseguro que aquí no encontrarás ningún juicio severo ni por parte de mí ni de Severus. ¿Estoy en lo cierto, muchacho? Como si se alarmara al ser abordado de repente, Severus se sacudió en el sofá y se giró para encontrar a Petunia mirándolo fijamente, buscando una confirmación. Por una vez, no desvió la mirada ni se escondió detrás de su cabello, sosteniendo su mirada.
Había un dolor íntimo en sus ojos oscuros, sugiriendo que tal vez él entendía mejor de lo que ella había pensado en su primer encuentro. Había estado demasiado preocupado por el destino de Lily y ella había estado demasiado ansiosa por desviar la atención de sí misma en ese momento. Y ahora la estaba mirando como si fuera un alma gemela, alguien con quien compartía un vínculo común de experiencia. No te juzgaré, afirmó claramente, con una voz mucho más suave de lo que ella esperaba de él. Eso fue suficiente para animarla. Ella le agradeció en voz baja antes de volver la mirada a la taza de té que tenía en las manos. Supongo que entonces debería empezar por las circunstancias de mi llegada. El silencio descendió sobre la sala de estar mientras tanto Dumbledore como Severus escuchaban con gran atención. Con el menor detalle posible en algunos lugares, tejió los conceptos básicos de la historia tal como la conocía, desde la muerte de su hermana a manos de Voldemort hasta esconderse años después por insistencia de su sobrino. Omitió la parte en la que Severus aparentemente había muerto poco después de eso, para no sorprenderlo demasiado. Luego procedió al momento 5 años después de todo eso en el que había encontrado a su esposo, con quien acababa de romper en esta línea de tiempo actual y no tenía ninguna intención de casarse nuevamente, en su propia cama con otra mujer de su oficina. Necesitó otra taza de té antes de poder continuar contándole sobre su medicación para la ansiedad y su intención de dejarse llevar lo menos dolorosamente posible por su muerte. Omitió sus arrepentimientos por Lily y las otras motivaciones de su suicidio, considerándolo demasiado privado y doloroso. Si no contara estos hechos lo más clínica y fríamente posible, lloraría, y no quería eso en ese momento. Cuando Petunia llegó a la descripción del extraño dispositivo que había usado el Dumbledore de su lugar entre mundos, el Dumbledore actual se inclinó hacia adelante y juntó los dedos. Sus ojos se encontraron brevemente y Petunia sintió la más extraña sensación de apertura y exposición. Un escalofrío le recorrió la columna y rompió el contacto visual. Dumbledore asintió y se dio la vuelta, pero parecía preocupado. Petunia sintió como si se le hubiera congelado la sangre. Cualquier cosa que pudiera preocupar a alguien tan poderoso debía ser algo serio. Dejando la taza de té, el anciano mago se volvió hacia ellos y habló por fin. El dispositivo que me has descrito suena muy parecido a algo que una persona a la que alguna vez tuve mucho cariño estaba intentando crear. Una especie de giratiempo, pero mucho más. Algo con la capacidad de mover el alma misma a través del tiempo, una especie de forma de corregir errores pasados, como en tu caso. Regresar a tu propio pasado con conocimiento de los acontecimientos que están por venir es un poder grande y terrible. Una forma de quizás prevenir la muerte casi indefinidamente, pero más fuerte que una piedra filosofal por sí misma, por la naturaleza misma de su capacidad de comenzar las cosas de nuevo y desenrollar el tiempo. Petunia sintió que Severus se echaba hacia atrás contra el sofá, como para distanciarse físicamente de las palabras. Si bien no había entendido ni la mitad de lo que el anciano acababa de decir, tenía la sensación de que Severus sin duda lo había entendido todo. E incluso ella podía ver las terribles posibilidades que podrían surgir si algo así terminaba en las manos equivocadas. La idea de que algo tan poderoso fuera usado en alguien como ella era tan absurda que Petunia tuvo que cuestionarla. Si tenías algo así, ¿por qué no lo habrías usado en mi hermana para empezar, o en cualquiera de las otras personas que perdiste? Ni siquiera soy una de ustedes. Algo así no existe actualmente, Petunia. Parecería que mi yo del futuro finalmente encontró una manera de llevar a cabo el antiguo proyecto apasionante de Heyert. Supongo que debí haber tenido algún tipo de avance más cerca de mi propia muerte, pero carecí del tiempo o los medios para usarlo en mi contra. Uno puede teorizar sin fin, pero me temo que no tenemos forma de confirmarlo. Pero, hizo una pausa aquí, sonriendo a Petunia de una manera que decía que sabía más de lo que estaba dejando ver. Eso no quiere decir, Petunia, que mi yo anterior simplemente te haya elegido sin una buena razón. Sea lo que sabía, eligió aparecer ante ti para esto. Eso es algo en lo que tal vez debas pensar la próxima vez que te sientas menos que digna. El silencio se apoderó de los tres mientras Petunia se dejaba caer en el sofá, con la mente llena de posibilidades y teorías mágicas que no podía comprender del todo. Todavía no tenía sentido para ella que fuera ella la que regresara a su pasado.
Digamos que tienes razón y que tu otro yo me trajo aquí con un propósito. Quería salvar a mi hermana y esa sigue siendo mi principal preocupación. Pero ahora que te he dicho todo lo que sé, ¿qué hago? ¿Cómo sabré que todo lo que te he dicho ha ayudado a arreglar las cosas y a salvarla? Es tu decisión si deseas involucrarte más en asuntos de magos de lo que ya lo estás. Dumbledore miró a Petunia y a Severus y dio un pequeño suspiro de resignación. Y Severus, muchacho, ni siquiera deseo pedirte lo que debo pedirte. Y ambos aún tenéis todas las razones y la capacidad total para decir que no y rechazar mi pedido. Petunia se giró para mirar a Severus y lo interrogó en silencio. Severus se encogió de hombros de manera poco elegante, como si dijera, yo tampoco tengo idea de lo que está diciendo. Ambos se giraron hacia el director y esperaron a que continuara con su oferta. Severus, me pareció que ahora no estaba seguro de cuál sería tu camino. Pero para algunos de tus compañeros de Slytherin, pasados y presentes, estabas bastante decidido a unirte a los mortífagos y sería bastante extraño que de repente cambiaras de opinión. La voz del joven era un susurro cuando preguntó con incredulidad, ¿lo que quieres decir es que quieres que me una a ellos de todos modos, sabiendo de lo que es capaz y a quien tiene de su lado? ¿Sabiendo que va a matar a mi mejor amigo? Intenta matarlo. Todavía no ha ganado. Intervino Petunia obstinadamente, enfadándose de repente con él. No puedes tirar la toalla cuando ni siquiera hemos empezado. Dumbledore levantó una mano pidiendo la paz antes de que Severus pudiera replicar, aunque Petunia sabía que había visto un destello del familiar espíritu de lucha en él. Aunque todavía tenía los nervios a flor de piel y estaba dispuesta a regañarlo por su actitud derrotista, al final frunció los labios en señal de aquiescencia. Sé que es difícil y no te lo pediría si no tuviera plena fe en ti y en tu habilidad, Severus. Tendrás que aprender muchas cosas antes de que termine el año escolar si quieres tener una oportunidad de pasar desapercibido. Pero tenemos que tener más información sobre los mortífagos y sus planes y motivaciones, y por eso temo que debo pedirte que te unas a sus filas después de todo. Tenerte dentro sería absolutamente invaluable, Severus. Pero será peligroso. Te verás obligado a hacer muchas cosas que la mayoría consideraría inconcebibles en el mejor de los casos. Después de un momento de pausa, Petunia se giró de nuevo y vio a Severus agarrándose las rodillas, con las uñas clavadas en ellas. Estaba rígido como una estatua. Podría estar caminando hacia mi propia muerte, ya sabes. Si me descubren hablando contigo o si él mira dentro de mi mente y me ve incluso escribiéndote. El director asintió con la cabeza. Es una posibilidad que he considerado, aunque la contrataré personalmente para que le enseñe oclumancia. Parece que ha aprendido bastante bien la legeremancia por sí sola. Sin embargo, la oclumancia por sí sola no será suficiente. Y eso, señorita Petunia, es lo que debe tener en cuenta en este caso, si así lo decide. Petunia tardó solo un momento en comprender lo que estaba insinuando. ¿Quieres que lo ayude a espiar para ti? Una especie de intermediario, para pasar mensajes, ser un refugio o algo así. Dumbledore sonrió con orgullo como si ella fuera una de sus estudiantes respondiendo correctamente una pregunta en clase. Exactamente. Si Severus fuera visto hablando contigo o escribiéndote, ya sea a través de Voldemort investigando sus recuerdos o por alguien espiándolo, entonces uno supondría que simplemente está interactuando con un ser querido. O tal vez haciéndose el pretendiente para ti. Nadie sospecharía que una mujer Mogel estaría trabajando mano a mano conmigo como parte de nuestra resistencia. De nuevo, los dos jóvenes se miraron. Pero esta vez, Petunia no pudo descifrar la expresión de Severus. En un momento parecía que buscaba seguridad y al siguiente parecía que quería orientación. Observó cómo su garganta se movía mientras intentaba tragar. Puso una mano suavemente sobre la de él, teniendo cuidado de usar su voz maternal. Era extraño pensarlo, pero Petunia descubrió que no quería manipularlo para que lo hiciera, sino que genuinamente quería darle algo de consuelo para que tomara su decisión. Ya sabes que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para salvar a mi hermana. Y ya he dicho que nos considero socios en esto. No puedo imaginar lo terrible que será hacer lo que tú tendrás que hacer. Pero, bueno.
Eres bastante terco y no puedo verte abandonando o rindiéndote en nada. Si hace alguna diferencia, estaré aquí para ayudarte. Para cualquier bien que pueda hacer. Severus no la miró, sus ojos estaban fijos en la pálida mano de ella sobre la suya. Respiró temblorosamente y, mientras exhalaba apresuradamente, murmuró, «Lo haré». Petunia dejó escapar el aliento que había captado pero que no quería admitir que estaba conteniendo. Le dio un apretón fuerte a la mano de Severus. Para su sorpresa, él no apartó la mano ni se inmutó. «En ese caso, comenzaremos tu entrenamiento tan pronto como regresemos al castillo. Seguiré pensando en nuestro próximo curso de acción, pero por el momento, Petunia, espera que Severus se comunique contigo de manera regular muy pronto. Supongo que ambos tendrán que empezar a depender el uno del otro en breve, ya que nadie más debe saber de la peligrosa misión que están llevando a cabo. Ni siquiera Lily y James. Y Petunia, debes saber que tu propia vida corre mucho peligro si descubren a Severus. ¿Estás absolutamente segura de que estás dispuesta a correr ese riesgo?» Petunia, que seguía cubriendo la mano de Severus con la suya, afirmó simplemente, «Confío en él». Y descubrió que era la verdad cuando lo dijo. Ya no tenía miedo de morir, aunque, tras haberlo enfrentado una vez, había decidido que prefería vivir el mayor tiempo posible. Se dijo a sí misma que ya había avanzado mucho desde su regreso, que la vieja Petunia marchita era cosa del pasado y que iba a ser valiente donde y cuando fuera posible. Había ansiado ayuda y orientación en todo esto desde el principio, y si esta era la manera de tomar un papel aún más activo en la salvación de su hermana y su futuro cuñado, entonces seguiría adelante y se uniría a la lucha esta vez. No puedo agradecerles lo suficiente a ninguno de ustedes por los sacrificios que harán. Cuando todo esté dicho y hecho, su trabajo vital no será olvidado, se lo aseguro. El anciano mago inclinó la cabeza en señal de respeto, casi con reverencia. Sin saber qué decir ante algo así, se dirigió a Severus. «Entonces, supongo que aceptarás mi oferta, te guste o no. Ahora estás bastante atrapado conmigo, ¿no?» Sus labios se curvaron en una mueca que no era exactamente una sonrisa, pero menos ceñuda de lo normal. «Eso parece. Eres realmente de otra época. Nunca antes habrías aceptado algo así». «Debe ser tu personalidad encantadora lo que me encanta», replicó ella secamente. El sarcasmo les resultaba familiar a ambos, natural, pero por una vez no tenía mordacidad. Era casi una broma. Considerando la abrumadora tarea que tenían por delante, Petunia sabía que o se lo tomaban a la ligera o se enfermaban. Y a pesar de su idea a medio formar de la oscuridad en la que se adentrarían, Petunia sabía en lo más profundo de su ser que necesitarían tanta luz como fuera posible conseguir en los días venideros.